¿Qué usan? ¿Cuáles son sus obsesiones? ¿Cuáles sus amuletos? Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. La escritora francesa Marguerite Duras dijo lo siguiente: mi habitación no es una cama, ni aquí, ni en París, ni en Troubaix. Es una ventana determinada, una mesa determinada, ritos de tinta negra, huella de tinta negra, intercontrolables. Es una silla determinada y determinados ritos donde quiera que esté, incluso en los lugares donde no escribo. Hace unas semanas dedicamos una de nuestras emisiones, quizás usted lo recordará, a la máquina de escribir. El día de hoy iremos a sus cercanías y a su pasado. Antes de la máquina e incluso hoy, en torno a las computadoras, los escritores se valían principalmente de una silla y una mesa, de tinteros, papel o cuadernos. Hoy hablaremos de los escritorios, esa mesa que lleva en el nombre su empleo y sobre la que todos los escritores, sin excepción, han tramado su obra, ya fuera con plumillas y tinta, golpeando las teclas, con bolígrafos, rodeados de tazas de café, ceniceros, gatos. Lobo Antunes dijo que escribir es como una droga. Se empieza por puro placer y acabas organizando tu vida como los drogadictos en torno a tu vicio. Ese orden tiene su miniatura y su meticuloso desorden en el escritorio. ¿Usa usted cuadernos? ¿Pone especial atención en las plumas con las que escribe? ¿Hace notas? ¿Lleva un diario, una bitácora? ¿O se ha dejado usted engañar con eso de que el teléfono celular ya lo ha sustituido todo? Todos estos objetos han sobrevivido en el tiempo porque sirven para una sola cosa que se ha perfeccionado sin cesar desde su origen remoto, en la neblina del tiempo. Hoy iremos tras ellos y contaremos las manías que organizan la vida de algunos escritores frente a su escritorio. Ya lo dijo Oscar Wilde, la moda es siempre un esperpento tal que nos vemos obligados a cambiarla cada 6 meses. Quédese con nosotros, objetos que tienen que ver y que pueblan los escritorios de los creadores. Y como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Me gusta a veces recordar el tiempo en que el escritor tenía que hacer este movimiento. Abría el tintero, metía la pluma en la tinta y escribía. ¿Cuántos libros no se hicieron así? Y recuerdo que el libro de Rubén Fonseca, Pasado Negro, empieza con una pesadilla en la cual el personaje ve a Tolstoy y dice: ¿sabes cuántas veces tuve que hacer este movimiento para escribir Guerra y Paz? Imagínenselo ustedes. Sería mejor que a un escritorio le faltara una pata a que le faltara una pluma. Traigo aquí una breve historia de este objeto. Permítame. La escritura comenzó con herramientas simples, cañas afiladas, punzones, pinceles, sobre arcilla, piedra o papiro. Las palabras quedaban inscritas sin posibilidad de corrección. La pluma apareció cuando la tinta ya era parte inseparable del acto de escribir. En la Edad Media, las plumas de ave dominaron los escritorios. Se preferían las de ganso o cisne. Cada una debía cortarse a mano, afilarse y rehacerse con frecuencia. Un manuscrito extenso requería varias.
La escritura avanzaba al ritmo de la herramienta, con las pausas inevitables para su mantenimiento. Como explica Louis Jean Calvet en Historia de la Escritura, cada cambio técnico en los instrumentos de escritura modificó la forma en que se piensa y se produce un texto. El paso de la pluma de ave a la plumilla metálica en el siglo XIX permitió una escritura más veloz y uniforme. Las plumillas eran más resistentes, más baratas y se podían fabricar en serie. El tintero se volvió compañero inseparable. La estilográfica, creada a finales de este siglo, integró un depósito interno que evitaba interrupciones largas y reducía los derrames. La escritura se volvió más continua. La pluma fuente se convirtió en objeto de uso y también de prestigio. Vea usted, la pluma fuente clásica. Esta es una moderna pluma fuente, con puntas bañadas en oro y cuerpos de materiales trabajados en piedra o madera. En el siglo XX, el bolígrafo inventado por Laszlo Biró desplazó a la estilográfica. Su tinta, de secado rápido y su capacidad para escribir sobre casi cualquier superficie lo hicieron más práctico y duradero. Se impuso en oficinas, escuelas y hogares. Hoy, las plumas sobreviven como herramientas de precisión y de placer. Permanecen en la caligrafía, en las firmas oficiales, en oficios que valoran la escritura manual. Mantienen el vínculo físico entre la mano, la tinta y la palabra. En su historia, como muestra Calvet, se lee también la historia de cómo la humanidad ha encontrado siempre nuevas formas de dejar constancia de lo que piensa. Fue el escritor británico Edward Bulwer Lytton quien dijo que la pluma es más poderosa que la espada. No se vaya, seguimos aquí en la otra aventura, plumillas, plumas estilográficas, lo que hay en los escritorios de quienes se dedican a la literatura y a la investigación. A propósito de su propia mesa de trabajo, el biólogo y psicólogo educativo Jean Piaget escribió lo siguiente: Henri Bergson decía que no existía tal cosa como el desorden, sino dos tipos de orden, el geométrico y el vital. El mío es claramente el orden vital. Piaget tenía, como dicen algunos, su propio sistema para encontrar propuestas y respuestas a los apuntes, entre los cuales había montañas de papeles. Piaget fue retratado en distintas ocasiones en su espacio de trabajo, entre ciudades enteras de carpetas, papeles y libros. Una de las fotografías de Piaget, sentado junto a su atiborrado escritorio, fue tomada por la fotógrafa estadounidense Jill Clement y forma parte del libro que tengo aquí, The Writer's Desk, un ensayo fotográfico sobre la intimidad creativa de más de 50 escritores. En este ejemplar podemos encontrarnos con los estudios de Philip Roth, Pablo Neruda, Toni Morrison, John Cheever, Susan Sontag, Joyce Carol Oates, Isaac Bashevis Singer, entre muchos otros. En la introducción del libro, John Updike, ese gran narrador, nos dice que ver a los escritores en su intimidad creativa es más revelador que ver las camas de las cortesanas. En las líneas finales de su presentación, Updike cita a Joyce Carol Oates, quien confesó entonces que la mayor parte de su tiempo sentada en el escritorio la pasaba haciendo nada, soñando despierta y dibujando caras en pedazos de papel. El interior y los rincones de los estudios de los escritores pueden revelarnos mucho de sus procesos creativos. Volviendo a Piaget, en las páginas dedicadas a su caótico estudio, el psicólogo dice lo siguiente, escúchelo: en toda mi vida perdí una sola hoja de papel. En ellas estaban contenidos algunos fragmentos de mis estudios sobre las plantas suculentas. Esa página formaba parte de
un artículo que estaba elaborando. Como no logré encontrarla, tuve que reescribir esas líneas. Estoy de acuerdo con Freud acerca de los lapsus y los errores que cometemos. Ciertamente perdí esa hoja a propósito. Su contenido era incorrecto. Mi esposa ha sido lo suficientemente amable para mover nada de lo que hay en mi estudio. En una nota titulada Larga vida al desorden, publicada por el diario El País, la periodista Andrea Aguilar escribió: la belleza formal de una mesa atiborrada no es fácilmente defendible, pero lo que sí ha quedado probado es que ese escenario favorece la consecución de objetivos. Según un estudio de los investigadores holandeses Bob M. Fennis y Jacob H. Wienvega, en 2015, el desorden vuelve acuciante la necesidad de completar una tarea, de concluir y alcanzar así algún tipo de orden. Es muy probable que un escritorio desordenado aumente la presión para terminar el trabajo, aunque uno no sea consciente de ello. Quienes acumulan pilas de papel permiten que el orden ocurra de manera orgánica y encuentran lo importante antes que quienes las archivan. Los retratos compilados justamente en este libro, The Writer's Desk, nos muestran mesas improvisadas, distintos tamaños de tableros, cocinas, máquinas de escribir, plumas y muchas posturas. Saul Bellow disfrutaba escribir de pie. Isaac Bashevis Singer pegaba la silla lo más posible a la mesa, encorvando su espalda para acomodar sus brazos sobre la máquina. Durante el año en que el libro fue publicado, 1996, las computadoras portátiles, las laptops, empezaban a formar parte ya del paisaje. Algunos escritores necesitaban vestirse para trabajar, otros prefieren la pijama, los pies descalzos, las piernas estiradas y en descanso sobre otro mueble. ¿Qué más hay en estos escritorios o entorno suyo? Podemos encontrar lámparas, teléfonos, periódicos, libros y botes de basura. En no pocos casos vemos animales de compañía tendidos sobre alfombras, pisos de mosaico y de madera. Perros, sí, gatos. Les recuerdo que todo el contenido de nuestros guiones, así como todas las recomendaciones que cada semana traemos para ustedes, podrá encontrarse en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, X, Substack y YouTube. Acompáñenos también por escrito. Adolfo Castañón cuenta en Fuga a tres voces, este libro que tengo aquí, publicado por la Academia de la Lengua, la Academia para Jóvenes, se llama esta colección. Cuenta Castañón que el escritorio del intelectual mexicano José Luis Martínez era un mueble grande, el eje de su biblioteca y casi de la literatura mexicana. Lo supo por Arturo Acuña Borbolla, quien escribió de Castañón una carta donde contaba un estremecedor secreto de aquel escritorio, el de José Luis Martínez. A un gesto suyo me senté a la mesa, rígido, nervioso, de espaldas a un eventual, escribió Acuña Borbolla. José Luis Martínez había dispuesto meticulosamente las revistas que previamente le podía consultar generosamente. Había añadido otras publicaciones periódicas y otras obras que me sugirió revisar. Él tenía que irse volando a sus oficinas en el Fondo de Cultura Económica, pero antes tuvo la paciencia de explicarme brevemente la relación de cada revista y cada libro con el tema de mi interés. Para hacerme sentir bienvenido a su casa, se sonrió y me dijo que no tenía que agotar la lectura en una sola mañana. Se apresuró hacia la puerta, dio 2 largos pasos y luego, como si hubiera olvidado algo de veras importante, se volvió de nuevo hacia mí, me sonrió con una pizca de malicia y me dijo: por cierto, está usted sentado en la mesa donde se mató Torres Bodet. Otro indispensable de los escritores, usted lo sabe, el papel. Es verdad,
Los hábitos laborales obligan a escribir con luz sobre una pantalla hecha de puntos luminosos, pero todos o casi todos los que escribimos tenemos a la mano un paquete de hojas, una pequeña libreta o al menos una pila de papelitos cuadrados con pegamento en el borde para hacer notas. Sí, en efecto, los post-its. En este libro, El infinito en un junco, éxito de ventas y de críticas, la invención del libro en el mundo antiguo, Irene Vallejo hace una breve digresión sobre las relaciones entre los libros y su materia prima, los árboles. El papel se impuso como un personaje central en la historia de la literatura. Tal vez se han inventado ya soportes más veloces y eficaces para la comunicación y el recorrido de las palabras. Sin embargo, el papel guarda en su esencia y en su historia, dice Vallejo, en este gran éxito de ventas, el sentido libertario de los actos de leer y escribir. Escuche usted. Los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer hogar de nuestra especie y tal vez el más antiguo recipiente de nuestras palabras escritas. La etimología de la palabra encierra un viejo relato sobre los orígenes. En latín, liber, que significaba libro, originariamente daba nombre a la corteza del árbol o, para ser más exactos, a la película fibrosa que separa la corteza de la madera del tronco. Plinio el Viejo afirma que los romanos escribían sobre cortezas antes de conocer los rollos egipcios. Durante muchos siglos, diversos materiales, el papiro, el pergamino, desplazarían aquellas antiguas páginas de madera, pero en un viaje de ida y vuelta, con el triunfo del papel, los libros volvieron a nacer de los árboles. En latín, el término que significaba libro sonaba casi igual que el adjetivo que significaba libre, aunque las raíces indoeuropeas de ambos vocablos tenían orígenes distintos. Muchas lenguas romances como el español, el francés, el italiano o el portugués han heredado el azar de esa semejanza fonética que invita al juego de palabras, identificando la lectura y la libertad. Para los ilustrados de todas las épocas, son dos pasiones que siempre acaban por confluir. Usted lo sabe, en el taller de La Otra Aventura traemos objetos, películas, recuerdos y formas de acercarnos al tema de la emisión del día de hoy. Hoy traemos de Delia Juárez, Así escribo. Reunidos por primera vez en un libro, 53 escritores mexicanos nos dicen cómo escriben y nos hablan también de sus escritorios. Y Gajes del oficio. De este libro saldrán no solo escritorios, sino mesas y muchas ilusiones y creaciones. Delia Juárez reúne y difunde a estos escritores. Y dos películas, mire usted, una es esta, Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos. Usted la vio seguramente. Un escritorio, un profesor. Los profesores son quienes tienen mesas de trabajo en donde sus alumnos van y aprenden y ven objetos que nunca olvidarán. Y esta otra, de uno de nuestros grandes preferidos en La Otra Aventura, Akira Kurosawa, Ikiru Vivir. Se trata, entre otras cosas, de un hombre, un burócrata, un oficinista. Los oficinistas también tienen escritorios y mesas cuyos objetos revelan su propia vida. El taller de La Otra Aventura. ADN40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales.
Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo. De la mesa de novedades, mire usted, nos ha llegado del editorial Tusquets este libro póstumo de Almudena Grandes. Se trata de La escalera interior y son crónicas, artículos, pequeños cuentos, iluminaciones que la escritora fue dejando a lo largo de su vida, de lo más recomendable que hay en estos días. También ha llegado de la editorial Impedimenta el Buscavidas, de este escritor Walter Tevis. Le confieso que yo no sabía que es el autor de la película que hizo Paul Newman, que se llamaba El color del dinero. ¿Recuerdan ustedes? Donde él es un gran billarista, pero que se hace fingir como alguien que no juega muy bien al billar, estafa a algunos de sus contrincantes y ahí empieza una trama fantástica. Pues esta novela es realmente buena. El Buscavidas Impedimenta. Y luego, de los libros del asteroide, Las propiedades de la sed, Mariana Wiggins. Escuche usted a los editores. Rocky Rhodes lleva años protegiendo con uñas y dientes su rancho de California frente al Departamento de Aguas de Los Ángeles, que está demandando sus acuíferos. En ese rancho del Valle de Owens, donde su mujer y el criado y sus hijos gemelos Sandy y Sneaker, y donde Rocky ha llorado a su esposa desde su muerte. Cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno decide construir en el valle uno de los campos de internamiento en los que confinará a los más de 100,000 ciudadanos de origen japonés que viven en los estados de la costa del Pacífico. Una novela de corte histórico que se ve muy, muy potente. De la mesa de novedades. En su libro de los seres imaginarios, Jorge Luis Borges compiló el siguiente relato: El mono de la tinta. Este animal abunda en las regiones del norte y tiene 4 o 5 pulgadas de largo. Está dotado en un instinto curioso. Los ojos son como coralinas y el pelo es negro azabache, sedoso y flexible, suave como una almohada. Es muy aficionado a la tinta china y cuando las personas escriben, se sienta con una mano sobre la otra y las piernas cruzadas esperando que haya concluido y se bebe el sobrante de la tinta. Después vuelve a sentarse en cuclillas y se queda tranquilo. Wang Tahai, 1791. En Balzac, una biografía, el escritor austriaco Stefan Zweig describía así el escritorio del novelista francés. En su pequeño y pobre gabinete de trabajo tenía como único adorno sobre la repisa de la chimenea una estatuilla de yeso de Napoleón que le regaló alguien o que adquirió en cualquier parte. En la mirada del conquistador del mundo veía Balzac una provocación personal.
Con el fin de excitarse al máximo, pega un pedazo de papel y escribe: lo que él empezó con la espada, lo acabaré yo con la pluma. Día y noche permanecía sentado frente a su mesa. Muchas veces pasaba media semana sin salir. Y cuando salía, era solo para comprar algo de pan, algo de fruta, café, el indispensable estimulante de sus nervios fatigados. Traigo otro ejemplo mexicano. En el libro Octavio Paz, Las palabras del árbol, de Elena Poniatowska, editado por Plaza y Janés, hay una foto en la cual se ve al poeta sosteniendo una pluma Parker 51. Esta estilográfica fue lanzada al mercado 10 años antes en Estados Unidos. El eslogan promocional aseguraba que esta era la pluma más buscada del mundo. Gracias a su elegante diseño y a su sistema de carga innovador, en su momento, la Parker 51 es una pieza de colección sumamente valorada por los conocedores en el tema. Paz utilizaba esta pluma con tinta verde. El color verde en la tinta era el predilecto también de escritores como Juan Rulfo, José Lezama Lima, Ramón Gómez de la Serna y Pablo Neruda. Precisamente sobre este color de tinta, Paz escribió un poema. La tinta verde crea jardines, selvas, prados. Lo hemos traído a esta emisión para ustedes. La tinta verde crea jardines, selvas, prados, follajes donde cantan las letras, palabras que son árboles, frases que son verdes, constelaciones. Deja que mis palabras, oh blanca, desciendan y te cubran como una lluvia de hojas a un campo de nieve, como la hiedra a la estatua, como la tinta a esta página. Brazos, cintura, cuello, senos, la frente pura como el mar, la nuca de bosque en otoño, los dientes que muerden, una brizna de hierba. Tu cuerpo se constela de signos verdes, como el cuerpo del árbol de renuevos. No te importe tanta pequeña cicatriz luminosa. Mira al cielo y su verde tatuaje de estrellas. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo. John Steinbeck. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.